Sí. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un saludo muy especial para ustedes en el nombre del Señor Jesús. Un caloroso y respetuoso saludo para todos los oyentes, los hermanos que nos alcanzan a ver a través de Facebook Live. Les saludamos en el nombre de nuestro Dios. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, y tu alma se llena de preocupación y se seca la fuente de tu corazón, recuerda que a sus pies hay paz. Eso lo dice esta canción y vamos a cantarlo aún allí, tú en tu casa donde estás. Te invito para que cantemos juntos esta adoración, esta alabanza que es para nuestro Dios. Te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Aleluya. Digámosle a él nuevamente. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás
paz, luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Aleluya. Pieza y paz, gracia y bendición, a sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Puedes descansar en su presencia. Puedes descansar en su presencia. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno es descansar en la presencia del Señor. Qué bueno es venir a sus pies, encontrar en Él el refugio, encontrar en Él la seguridad, la solución, la respuesta, la guía, porque realmente sin el Señor no somos nada. Es por Él que nos movemos, es por Él que somos, es por Él que tenemos victoria, es por Él que seguimos adelante en su camino. Vamos a pasar a una parte muy importante que es la exposición de la palabra. Quiero decirles que agradezco al Señor que Él nos haya permitido tener estos días pastores, hombres de Dios, acompañándonos en nuestras transmisiones. Hoy está con nosotros mi pastor, un gran amigo, un gran hombre de Dios, el hermano Albeiro Novoa. Él aceptó la invitación, nos está acompañando esta noche. Él es el expositor de la palabra del Señor. Y bueno, hermano, vamos a estar muy atentos. Amén. Dios le bendiga, mi pastor Rolando. Amén, mi hermano Albeiro, bienvenido esta noche. Y bueno, lo dejo en compañía de la iglesia en Campo Alegre y estamos atentos a oír la voz de Dios. Que Dios me lo bendiga. Bienvenido, mi pastor. Amén. Amén, Rolando. Dios te bendiga. Compañero de ministerio y también un gran amigo. Saludo para él, para su familia, también para la hermosa congregación de Campo Alegre. Felicitar a mi hermano Rolando por su trabajo. Creo que estos días nos hemos convertido en admiradores de nuestros compañeros, porque la situación no es fácil, es muy compleja la situación, pero Dios siempre da las iniciativas, Dios da la creatividad y nosotros como siervos del Señor, pues dispuestos, como dice la palabra, para toda buena obra. Qué bueno ver a Rolando allí haciendo el trabajo, hasta dirigiendo la alabanza. Nos convertimos en líderes del ministerio de alabanza, hermano Rolando. Porque cuando toca, toca. Gloria a Dios. Así que agradezco a él la invitación. Muchas gracias, hermano Rolando. Y quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor que yo sé que va a ser de mucha bendición para todos. Les invito para que abramos la palabra del Señor en un texto que es muy conocido, Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Vamos a leer allí un pasaje que yo sé que todos conocemos de memoria, pero que quiero compartirlo con ustedes en la traducción lenguaje actual. Hechos 1.8, traducción lenguaje actual.
que a la letra dice: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Esa es una versión muy bonita que estos días he venido leyendo, que he venido compartiendo, para tener también una frescura en la comprensión de lo que es el texto bíblico. Voy a repetirlo, Hechos 1:8, traducción lenguaje actual. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Con el hermano Rolando nos pusimos de acuerdo que esta noche íbamos a hablar del Espíritu Santo. Y quiero compartir con ustedes un tema que personalmente tiene un gran significado y yo he titulado este tema Viviendo mi Pentecostés. Viviendo mi Pentecostés. Cuando nosotros nos vamos al libro de los Hechos y al acontecimiento maravilloso del derramamiento del Espíritu Santo, nos encontramos que en el libro de los Hechos hay varios relatos, porque el Espíritu Santo no solo descendió y llenó a la iglesia en Pentecostés, sino que a partir de allí nosotros vemos a Pentecostés repitiéndose constantemente en diferentes espacios. Y yo quiero compartirles hoy esos relatos bíblicos de el Pentecostés y que luego entonces vayamos a concluir en este tema viviendo mi Pentecostés. Yo creo que nosotros estamos llamados no para vivir de los recuerdos, no para vivir de la historia. Yo creo que nosotros estamos llamados para escribir la historia. Yo creo que nosotros estamos llamados para tener experiencias personales con Dios. Yo desde ahora te invito, mi querido hermano, hermana, para que tú no te conformes con las experiencias de nuestros antepasados. No nos conformemos con la experiencia de papá, de mamá, sino que busquemos tener un encuentro personal con Dios, tener una experiencia personal, algo de lo cual podamos testificar, algo de lo cual podamos hablar con todo fundamento, con mucha categoría, y no simplemente remitirnos siempre a lo que vivió fulanito o sultanito, lo que se dio con el personaje bíblico, porque nosotros debemos entender que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que yo les invito para que nos adentremos en estos relatos, para que estos relatos escriturales, bíblicos, se conviertan en la base, en la confianza para nosotros vivir nuestro Pentecostés. Si nosotros nos vamos a lo que hizo Dios en la iglesia primitiva, especialmente, que son los relatos que encontramos en el libro de los Hechos, vemos cosas extraordinarias, cosas maravillosas que Dios hizo, cómo derramó de su fuego, derramó de su espíritu, cómo les repartió a ellos dones, cómo los usó con gran poder, con autoridad por el espíritu para sanar los enfermos, para resucitar muertos, para predicar el evangelio, para lograr un crecimiento en la iglesia explosivo, algo sin paralelos. Nosotros todavía hoy soñamos con un crecimiento explosivo como el que tuvo la iglesia primitiva. Soñamos con esa clase de ministerios que recibieron ellos, pero no debemos quedarnos ahí. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y yo creo que lo que Él hizo con la iglesia primitiva, también lo puede hacer con nosotros hoy.
Así que vamos a adentrarnos en estos relatos bíblicos para que observemos cómo se movió el poder del Espíritu Santo en diferentes momentos de la iglesia primitiva. Vamos a iniciar con lo que podría llamarse el primer Pentecostés. El primer Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto. Hechos capítulo 2, del verso 1 al 3. Encontramos un pasaje para nosotros los pentecostales muy conocido, porque casi que no sabemos de memoria cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes, juntos, orando, cuando de repente un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y sucedieron allí cosas gloriosas, cosas extraordinarias, que ya para nosotros son muy familiares, pero que para ellos el día de Pentecostés todo era nuevo. Es maravilloso pensar en que el derramamiento del Espíritu Santo a este nivel nunca se había dado. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento a veces descendía sobre una persona, un profeta especialmente, o el sacerdote, y operaba la obra de Dios. En el momento daba la palabra, daba dirección, se manifestaban también señales y prodigios, pero un derramamiento como el que se dio el día de Pentecostés, no hay registros en el Antiguo Testamento. No había un punto de referencia. Así que para la iglesia y para los discípulos y esos 120 que estaban en Pentecostés, todo era novedoso. Todo era una sorpresa de parte de Dios en ese derramamiento del primer Pentecostés, el del aposento alto. Allí sucedieron algunos fenómenos de los cuales a mí me gusta compartir, porque el día de Pentecostés, en el primer Pentecostés, algo se escuchó, algo se vio, algo se sintió y algo se habló. Lo que se escuchó, dice la palabra, fue un estruendo. Un estruendo es un sonido fuertísimo y dice que ellos lo escucharon. Algo se vio porque se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Se vieron esas lenguas de fuego. Por eso cuando vemos por ahí pinturas o cuadros acerca del Pentecostés en el aposento alto, siempre se dibuja, se plasma encima de la cabeza esas lenguas de fuego, porque dice que se les aparecieron, algo que se vio. También algo se sintió, como un viento recio que soplaba. O sea que ellos físicamente fueron impactados por el Espíritu Santo. Y algo se habló. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que el día de Pentecostés, en el primer Pentecostés, el del aposento alto, mis hermanos, sucedieron todos esos fenómenos. Algo se escuchó, algo se vio, algo se sintió y algo se habló. Ese primer relato, pues para todos nosotros, es el relato típico, es el relato ícono del derramamiento del Espíritu Santo, y por eso nosotros le llamamos al derramamiento del Espíritu Santo el Pentecostés. No porque Pentecostés realmente signifique derramamiento del Espíritu Santo, sino porque en la fiesta del Pentecostés es que Dios derramó de su Espíritu Santo sobre la iglesia. Así que estamos hablando es de lo que aconteció aquel día. Y nosotros cuando hablamos de Pentecostés, estamos hablando es de derramamiento del Espíritu Santo. No tanto de la fiesta judía, sino de lo que
aquel día, en esa fiesta, sucedió de parte de Dios. Luego nosotros vemos en el capítulo 4, Hechos capítulo 4, versos 23 al 31, el segundo relato del Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo. A este Pentecostés le podríamos llamar el Pentecostés familiar, porque hubo un derramamiento en medio de una oración que se hacía para pedir confianza. Allí comenzó a derramarse el Espíritu Santo en una segunda ocasión. Dice que mientras ellos oraban, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces a este segundo Pentecostés le podemos llamar el Pentecostés familiar. ¿Por qué? Porque sucedió en la casa de unos hermanos, porque estaban reunidos en esa casa orando. Era como un devocional familiar, era un devocional en una casa y allí se derramó el Espíritu Santo. Luego vemos el relato de Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. A este tercer Pentecostés le podemos llamar el Pentecostés samaritano o el Pentecostés en Samaria. Es el avivamiento del Espíritu por la predicación de Felipe. Nosotros sabemos que después de la persecución en Jerusalén, todos los discípulos, los diáconos, entre ellos Felipe, fueron esparcidos por toda la tierra. Y a Samaria llegó Felipe. Y Felipe llegó predicando el evangelio del nombre del Señor Jesucristo y muchos se convertían. Él reprendía a los demonios y los demonios salían dando grandes voces. Se operaba a través de su ministerio, de su ministración, milagros, señales, prodigios. Pero se nos dice que ellos todavía no habían sido ni bautizados ni tampoco habían recibido el Espíritu Santo. Luego entonces se da el envío de algunos de los apóstoles para supervisar el avivamiento que estaba viviendo Samaria, y habiéndolos bautizado, les impusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo, y todos ellos recibían el Espíritu Santo hablando en otras lenguas y profetizando. Allí tenemos entonces el Pentecostés en Samaria. Ese es el tercer relato. Un cuarto relato lo encontramos en Hechos capítulo 9, versos 17 al 19. Y es el cuarto Pentecostés, el de Damasco. El avivamiento del Espíritu Santo en la vida de Saulo de Tarso. Nosotros estamos convencidos que Saulo de Tarso recibió el Espíritu Santo. El mismo Pablo dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Esto quiere decir que si tenía la señal de hablar en lenguas era porque también había sido lleno del Espíritu Santo. Ese es el Pentecostés en Damasco o el Pentecostés de Saulo de Tarso. Hay un quinto relato y es el Pentecostés entre los gentiles. Hechos capítulo 10, versos 44 al 48. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Ya todos conocemos las particularidades de ese avivamiento, como Pedro fue a predicarles, y mientras les predicaba, mientras ellos oían el mensaje del evangelio, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y luego Pedro los bautizó con ese fundamento de que si el Señor también les había dado el Espíritu Santo de la misma manera que a ellos, entonces nadie podría impedir que ellos fueran bautizados. Ese fue el Pentecostés entre los gentiles en la casa de Cornelio. Y tenemos un sexto relato en Hechos capítulo 19, versos 6 y 7, y es el Pentecostés en Éfeso. Allí encontramos el derramamiento del Espíritu Santo
sobre los discípulos de Juan. Dice que Pablo se los encontró y la primera pregunta que les hizo fue, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En otras palabras, no sabemos de esa obra. No sabemos de qué nos estás hablando. Así que el apóstol Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo les empezó a enseñar que el bautismo de Juan era solo un acto de arrepentimiento y que era necesario que ellos fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Efectivamente, ellos recibieron el mensaje del Evangelio, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesucristo y luego imponiendo las manos sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, profetizaron, fueron llenos de la presencia de Dios. Ese relato entonces es el Pentecostés en Éfeso. He ido un poquito rápido con estos relatos porque podríamos predicar un sermón de cada uno de esos relatos. Hasta aquí llevamos seis momentos en el libro de los Hechos en que se derramó el Espíritu Santo, en que grupo de personas, algunos grupos grandísimos, como el Pentecostés en el aposento alto, 120, no sabemos cuántas personas fueron llenas del Espíritu Santo en Samaria, pero fueron muchísimos. En la casa de Cornelio también habían muchísimas personas reunidas. Pero todos estos relatos están allí. Son parte de un registro. Son parte de una historia. La historia de la iglesia. La historia de la iglesia primitiva. Todo eso ya está confinado en el pasado. Aunque lo reconocemos, creemos en esos relatos, pero nosotros estamos llamados a vivir una experiencia personal con el Espíritu Santo. Y a esto es lo que yo personalmente le llamo el séptimo Pentecostés. Hay 6 relatos en la Biblia, pero es necesario vivir un séptimo Pentecostés. Y es el Pentecostés personal. Es el Pentecostés que yo debo experimentar. Yo debo certificar en mi propia vida que el derramamiento del Espíritu Santo es verdad, que es una realidad, que no solamente es historia, que es algo dado a la iglesia y que si la iglesia todavía existe hoy, si yo soy miembro de la iglesia, entonces yo estoy llamado para vivir mi Pentecostés. Este es mi Pentecostés. En el libro de los Hechos, entonces repetimos, hay 6 relatos de Pentecostés y parece que todo terminara con el cierre de este libro en el capítulo 28. Pero no, todavía falta el nuevo relato del Pentecostés, que se convierte en el séptimo, que es el mío. El número 7 es de perfección. Y cuando nosotros hablamos del séptimo Pentecostés, mi experiencia con el Pentecostés, estoy hablando del Pentecostés que se perfecciona en mí, que encuentra su plenitud cuando llega a mi vida. Viene para completar la obra regeneradora de Dios en mí. Es Dios llenándome de su Espíritu Santo. Es mi experiencia personal con la unción del Espíritu de Dios. Es el avivamiento del Espíritu de Dios en mi vida, aquí y ahora. Yo creo, mis hermanos, que muchos hemos vivido esta experiencia. Muchos tenemos que testificar de nuestro Pentecostés, del séptimo Pentecostés, que es mi experiencia, que es mi avivamiento en el Espíritu Santo. Es la llenura de Dios en mi vida.
Yo creo que si le preguntamos a cada hermano, a cada hermana, si le preguntáramos al pastor Rolando acerca de cómo fue su experiencia con el bautismo del Espíritu Santo, si ustedes me preguntaran a mí, a mí me parece que fue hoy, el día que yo recibí el Espíritu Santo, y apenas tenía 15 años. Yo estaba en un campo, me arrodillé en el altar, hermano, y perdí la noción del tiempo, como si hubiese sido trasladado a otro contexto. Y de hecho en el Espíritu fui trasladado. Esa mañana y parte de la tarde, porque quiero decirles que yo estuve arrodillado en ese altar como 3 horas. Yo me acuerdo que cuando me levanté de ese altar, ya no había nadie en el salón. Ya todos se habían ido a su almuerzo en ese campamento. Y me acuerdo que un charco grande de lágrimas había en el piso. Yo no me di cuenta cuándo pasaron esas 3 horas. Yo no era consciente de todo lo que había pasado en ese momento en mi vida. Lo cierto es que yo tuve una visión de Dios muy hermosa, que en este momento no hay tiempo para contarla. Y me acuerdo que el Señor me permitió hablar en lenguas, corto, pero hablé en lenguas. Pero 3 horas recibiendo de la presencia del Señor, siendo llamado por Dios a este ministerio que hoy vivo. Porque luego Dios me reveló que ese día, ese mismo día, Él me había llamado para el ministerio. Y por eso yo gritaba, por más de 2 horas yo grité, sí Señor, sí Señor. Y cada vez que decía sí Señor, yo me quebrantaba, yo lloraba en abundancia. Yo no entendía que era el llamado de Dios. Dios habría de clarificarme luego lo que me estaba dando en ese momento. Porque hablar de nuestro Pentecostés es hablar de cosas sobrenaturales, es hablar no solo de que se manifiesten unas lenguas, no es solo hablar en lenguas, es recibir dones, es recibir llamado de parte de Dios, es recibir capacidad de parte de Dios, es recibir poder de parte de Dios. Así que suceden cosas extraordinarias. Yo les invito a todos para que procuremos siempre vivir esa experiencia, vivir mi Pentecostés, vivir ese séptimo relato que ya no está incluido en el texto bíblico, pero que es parte de mi experiencia, es parte de mi testimonio. No te quedes con lo que otros te cuentan, no te quedes con lo que otros han vivido. Los demás te cuentan que sintieron como un corrientazo, que sintieron como si los bañaran con un agua especial desde el cielo, que sintieron un calor, que no saben cómo, pero había una fuerza que los hacía danzar, que los hacía brincar, que los hacía aplaudir de una manera especial. Se alaba a Dios en ese momento de una manera extraordinaria, como fuera de esa experiencia no es posible, porque nadie puede glorificar a Dios como lo hace solo bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso yo les invito, amados hermanos, a que nos metamos en esta experiencia. Todos necesitamos vivir nuestro Pentecostés. Todos necesitamos tener esta experiencia con Dios. No te la niegues, que es lo más maravilloso que le puede suceder a un hombre en este mundo. Eso lo supera todo. Llenarse del Espíritu Santo, llenarse de la presencia de Dios, lo supera todo. No hay paralelo, no hay comparación con ninguna cosa en este mundo. El gozo que se siente, la gloria de Dios que se experimenta, cómo se ensancha
nuestro entendimiento, cómo se amplía nuestra visión, cómo la revelación de Dios se fundamenta, se arraiga en lo más profundo de nuestro ser. Dejemos que Dios nos dé la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. En estos días que estamos aislados, que estamos encerraditos, aprovechemos la oportunidad para meditar en las cosas de Dios, para decirle a Dios diariamente: lléname, lléname de tu espíritu. Yo quiero vivir mi Pentecostés. Yo quiero vivir lo que vivieron en el aposento alto. Yo quiero vivir lo que vivieron en Samaria. Yo quiero vivir lo que vivió Pablo, lo que vivieron los que estaban en la casa de Cornelio, lo que vivieron los discípulos de Juan allá en Éfeso. Yo quiero tener esa experiencia, una experiencia que me edifique, una experiencia que me confirme en el camino del Señor, una experiencia que me llene de una visión especial para servirle a Dios, una experiencia que me llene de autoridad, que me llene de poder. Mis hermanos, si algo le está faltando a la iglesia de hoy es autoridad y poder. Pero ¿sabe por qué? Porque hemos dejado de ser llenos del Espíritu Santo. Pero cuando uno comienza a llenarse de la presencia del Señor, cuando uno comienza a tener esta experiencia de Pentecostés, cuando Pentecostés es una realidad en mi vida, uno siente, hermano, esa fuerza, uno siente ese poder, uno siente ese ánimo. ¿Sabe por qué? Porque uno está viviendo el avivamiento del Espíritu Santo. Así que te invito para eso. Vive tu avivamiento, vive tu Pentecostés, vive tu experiencia. No dejes eso solo en la Biblia. Apodérate de esta gloriosa experiencia que es recibir y llenarse del Espíritu Santo. Que el Señor me los bendiga y que Dios nos siga llenando con su poder. Un abrazo para todos. Dios le bendiga, hermano Rolando, y Dios bendiga a toda la congregación en Campo Alegre. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Puedo sentir que estás aquí, que estás entre tu pueblo. Me llenas con el gran poder